Vecinos y vecinas de Lima Este, muy buenos días. Y llegó como todos los sábados tu amigo Sisol, aquí en los 97.7 de la FM, Radio Canto Grande. Hoy trataremos ludopatía en los niños y jóvenes y las infecciones intestinales e intoxicaciones que pueden presentarse en esta Semana Santa. Pero antes de empezar el programa, damos pase a la secuencia Cuidando tu Salud, que está a cargo de la presidenta del Sisol, doctora Zarela Solís. Muy buenos días, doctora Zarela, y adelante con la información que nos trae para nuestros pobladores de Lima Este. Hola Rocío, ¿cómo está? Un saludo para todos sus radio oyentes. Y en esta secuencia de todas las semanas, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. El día 7 de abril de todos los años se celebra el Día Mundial de la Salud. Y existe la característica de que cada año toma un nombre diferente. Este año se ha dedicado al Día de las Enfermedades Transmitidas por Vectores. Y esto toca muy de cerca a nuestro país. Nosotros estimamos que es una amenaza latente el tema del dengue, por ejemplo, y el tema del paludismo. Y en estos aspectos, como dice el eslogan de este año, pequeñas picaduras, grandes amenazas. En meses pasados hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas por el tema del dengue. El dengue, que además fue dengue hemorrágico en varias zonas de nuestro país. Pero también en Lima tenemos el dengue importado. Hay zonas de Lima, por ejemplo la zona este de Lima, en la que se han visto casos importantes de dengue. Es por esta razón que quisiera aprovechar este contacto con ustedes para poder reflexionar acerca de qué podemos hacer para evitar estas enfermedades. Les pido encarecidamente como médico que no tengan en la casa agua estancada, que por favor vean el tema de deshacerse de inservibles. No sé por qué razón los seres humanos tenemos esta costumbre de acumular cosas, cuando en realidad de esta vida nada nos llevamos. Sugiero, con el mayor cariño, que vean en sus domicilios qué cosas son realmente las cosas que les pueden ser útiles. Lamentablemente vemos, sobre todo en espacios donde no hay agua potable y donde no hay muchas veces servicios sanitarios, se acumulan llantas, se acumulan floreros, se acumulan desperdicios, se acumulan inservibles. Hagamos una reflexión ahora que viene Semana Santa y pongámonos a pensar qué podemos hacer por mejorar nuestra salud. ¿Qué podemos brindarle a la sociedad y a la comunidad? Porque el cuidado de la salud es tarea de todos. Nosotros no podemos pedir que el sistema de salud, sea el MINSA de salud, o los privados, Sisol, nos encarguemos estrictamente de lo que pueda ser algo en la que ustedes son parte importante. Nosotros no vamos a evitar que ustedes acumulen inservibles, nosotros no vamos a estar detrás de ustedes para el lavado de manos continuos. Entonces debemos de hacer una profunda reflexión. Y también en estos días de Semana Santa, tengan mucho cuidado con lo que ingieren, que sean alimentos frescos, no se excedan en el consumo de alcohol, practiquen deporte, ingieran comida sana, beban abundante líquido, 2 litros de líquido al día, duerman las horas necesarias para que el cuerpo pueda recuperarse, evitar también todo tipo de excesos que no son convenientes y aprovechen estos días para reflexionar acerca de su salud. Y nos reencontramos la próxima semana. Gracias, doctora Zarela Solís, por los mensajes y así cerramos la secuencia Cuidando tu Salud. Hasta la próxima semana.
Y ya nos encontramos aquí en el set con la doctora Soledad Valverde de CISOL de San Juan de Lurigancho. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por venir. Doctora, vamos a hablar sobre el tema de los videojuegos, la ludopatía. Muchos jóvenes están metidos en las computadoras, ahora no solamente las computadoras, las tablets, los celulares. Entonces esto ya se está convirtiendo en una preocupación para los padres. Están metidos en sus laptops, ¿no? Y pasan horas de horas. Vamos a definir primero qué es la ludopatía. Bien. Primero que nada, gracias por la invitación y me parece un tema importantísimo de tratar porque lamentablemente, como usted lo comenta, se ha reemplazado los juegos sanos, digámoslo así, por juegos que hacen que el niño, que el adolescente se aparte, se aísle de su entorno. Y nos referimos a juegos como en nuestra época, creo que somos de similar edad, juegos donde uno jugaba pues a la chapada, a las escondidas, a lingo, a matagente, al tira las latas, y juegos sanos que lamentablemente ahora ya no se comparten. Y como tú lo decías, ahora le damos a un niño para que se tranquilice un celular, le damos una tablet y le damos una serie de tecnologías que en lugar de que el niño pueda socializar, lo único que conseguimos es que el niño se aparte. ¿Cuánto tiempo debe estar un joven o un niño en la computadora? Bien, retomando un poco lo que tú me comentabas, lamentablemente que esta nueva tecnología se creó con la finalidad de poder comunicarnos y quizás simplificar la vida de los usuarios. Es decir, tenemos el Internet y nos ayudaba a adquirir información, pero lamentablemente que si bien la tecnología nos puede simplificar la vida, ahora se ha convertido en un elemento totalmente nocivo si es que no hay control, si es que no hay límites. Y esto tiene mucho que ver con los límites y las normas que deben implementar los padres dentro de casa, ¿no? La computadora se ha reemplazado y se ha convertido en la niñera de la familia. Si quieres que el niño no te moleste, entonces ve a jugar a la computadora. Te pongo los juegos y entonces el niño se distrae, entre comillas, y no fastidia, no incomoda y no molesta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más vulnerables a caer en este tipo de juegos que se convierte con el tiempo en un juego patológico, ludopatía? Son más vulnerables los niños. Los niños están mucho más propensos a caer en este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque mamá y papá salen a trabajar, las necesidades cada vez son mayores y uno como padre quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero a veces nos preocupamos más en la parte material, en lo económico, y dejamos de lado aspectos que son sumamente importantes como la parte emocional. Por ejemplo, si nosotros no tenemos un hijo con buena autoestima, este chico está propenso a caer en ludopatía. ¿Por qué? Porque el chico es más fácil de manejar, es mucho más vulnerable, el chico es más débil, no sabe decir no muchas veces. Doctora, tenemos una llamada telefónica. Sí, cómo no. Aló, muy buenos días, gracias por llamar. Buenos días, quisiera hacer una consulta. Adelante con su consulta. Sí, bueno, tengo un vecinito de más o menos ahorita tiene algo de 23 años. Hace por lo menos 5 o 6 años tuvo un grave problema, ¿no? Un chico muy apegado a la mamá, como dicen, pues muy faldero ahí con la mamá, el papá muy metido en casa, un chico muy tranquilo y muy estudioso. Llegó a la universidad y en la universidad parece que ocurrieron cosas, la computadora, el internet, los videojuegos, ¿no? Y parece que el chico de la noche a la mañana se volvió loco y según dijeron habían sido por cuestiones de películas pornográficas y esas cosas, ¿no? Entonces cuando lo trató un psicólogo en aquella época, le dijeron que era ludopatía en su tema, ¿no? Y era curable, tratable en un corto tiempo, pero no sé qué ha sucedido hace 5 años que está así, y el chiquito parece mongolito, a pesar de la edad que tiene, no está estudiando, ha dejado la universidad, ha perdido los estudios. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso, no? Yo sé que los papás tienen algo de responsabilidad en esto. Gracias por tu consulta, doctora. Bien, interesante la consulta, pero creo que el tema va más allá de una ludopatía, ¿no? Hay unas cosas más complejas y cada caso es muy particular y muy peculiar. Había que
que de repente indagar un poquito más en los antecedentes, cómo es el entorno familiar, cómo se desenvuelve la dinámica familiar. Es muy, muy importante saber la familia de origen, los valores y una serie de situaciones que uno tiene que evaluar para diagnosticar. Pero en todo caso vamos a definir qué cosa es la ludopatía. Sí. La ludopatía es el juego compulsivo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a originar la alteración del comportamiento. Es decir, cuando una persona no tiene control sobre sus impulsos, ¿no? Y compulsivamente tiene esa necesidad de jugar y de repente de juegos muy inocentes de 30 minutos se va convirtiendo en 2, 3, 4, 5, 6 horas, incluso hasta días. Porque nosotros hemos tenido casos bastante críticos en el hospital. Por ejemplo, tuvimos el caso de un niño que le robó casi 5,000 soles a una madre, ¿no? Wow. Que tenía unos ahorros, y el niño desapareció de casa, un niño de aproximadamente 12 años, ¿no? Estamos hablando de un niño. Entonces, casos lamentablemente bastante críticos. También hemos tenido el caso de un niño que rompió la puerta de la casa para escaparse, porque los papás ya no tenían control sobre el niño, ¿no? Niños que han fugado de casa, es lamentable y es triste, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a conceptos que de repente son sumamente importantes y que se dejan de lado. ¿Qué son las normas? ¿Qué es la disciplina? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es el control? Exactamente. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puedo dejar que mi hijo esté en esos videojuegos? ¿Cuánto tiempo es sano? Lo que nosotros generalmente recomendamos es que el niño pueda tener un máximo de 1 hora diaria. Media hora diaria. Pero ellos dicen que están haciendo sus tareas. Exacto, pero es que uno como padre tiene que controlar, uno como padre tiene que supervisar. Entonces uno como padre tiene que ir evolucionando como va evolucionando la tecnología. Es decir, yo como padre no puedo decir, mis hijos manejan la computadora y toda la tecnología de arriba abajo. Y yo como padre, ¿qué estoy haciendo para entender esa tecnología? Porque el hijo me saca la vuelta, como yo no conozco, yo no lo sé, el hijo me saca la vuelta y entonces es muy astuto. Están haciendo eso. Exacto. Muchos chicos están sacando la vuelta. ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar? Que haya una computadora dentro de la habitación del jovencito. Que los jovencitos tengan la puerta cerrada de la habitación. Nosotros recomendamos que si hay una computadora, si hay tecnología en casa, en todo caso que esté al alcance de toda la familia, que esté en un pasadizo. Donde los padres... Sala. Exactamente. Que esté en la sala donde uno puede estar observando qué están viendo los chicos. Exacto. Entonces, si yo como padre quiero tener un control, yo tengo que utilizar el mismo lenguaje que mis hijos. Conocer de la tecnología que conocen mis hijos y conocer de los tipos de juegos que juegan mis hijos. ¿Para qué? Para de alguna manera, si yo quiero prevenir, compartir esos juegos. Yo pongo los límites, si mi hijo siente empatía conmigo porque siente que yo lo entiendo su edad, por lo tanto jugamos los mismos juegos. Entonces yo como padre pongo los límites y el hijo aprende a respetar esos límites. Por eso es importante, nosotros los psicólogos siempre decimos no cantidad, sino calidad. Es un tema que de repente, o una frase que de repente es muy repetitiva y se dice muchas veces, pero es sumamente importante. Porque uno puede pasar 10 minutos con sus hijos, pero esos 10 minutos los aprovechas, los disfrutas. No hay mejor medicina, Rocío, que el amor. El amor es sumamente importante, el compartir tiempo con los hijos, el sentir que el hijo sienta que tú eres importante para él, decirle frases, te quiero, te amo. Si de repente ahorita los padres nos están escuchando, de repente hacer un autoanálisis y preguntarnos, ¿cuántas veces le digo a mi hijo te amo? ¿Cuántas veces le digo a mi hijo, eres importante para mí? ¿Cuántas veces le digo a mi hijo, oye, vámonos de paseo los dos y vamos a compartir un tiempo juntos? Dejemos de lado todo y compartamos tiempo juntos. Ahora pasemos a los síntomas de la ludopatía. Bien, ¿cuáles son los síntomas que mi hijo va a presentar para yo estar alerta? Siempre se le recomienda a los padres que estén alertas a cualquier cambio que puedan producir sus hijos. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Agotamiento del sistema nervioso, es decir, su rendimiento académico ya no va a ser el mismo, va a comenzar a bajar su rendimiento académico. Además de esto también puede producirle nerviosismo, ansiedad, y es que estos juegos
implica pues estar bastante alerta, concentrado, y entonces el niño, el adolescente, genera en él un síntoma de ansiedad, ¿no? Y en algunos casos hasta estrés y depresión. Aislamiento de la sociedad. Por ejemplo, el famoso Facebook. Los chicos tienen miles de amigos, reciben miles de amigos. Pero a ver que el chico se desenvuelva dentro de un entorno, puede ser tímido, aislado, ¿no? Prefiere estar solo. Entonces, el hecho de que yo tenga 1000 amigos en el Facebook no garantiza que sea extrovertido. Muchas veces, a través de la pantalla, yo puedo ser otra persona y dentro de un entorno me comporto de diferente manera. Su comportamiento también puede tornarse violento. Generalmente estos juegos son juegos de competencia y juegos agresivos. Por ejemplo, nosotros tuvimos el casito de un pacientito que le tiró un ladrillo a su compañero porque lo había visto a través de un juego. Entonces la madre, muy preocupada, cuando entrevistamos al niño, él me decía, no, es que yo lo vi en un juego. Entonces muchas veces los niños confunden la realidad con la fantasía, exactamente, sí, ¿no? fantasea. Y entonces el niño, muchas veces, los niños que son menores de 7 años tienen un pensamiento concreto, o sea, no analizan, no piensan qué puede suceder después de, ¿no es cierto? Y el carácter Comienza a variar. Y si le prohíbes el juego, Si le prohíbes, puedes ocasionar una reacción de violencia, como un síndrome de abstinencia en el adicto a las drogas, irritabilidad, ansiedad, desesperación, angustia. Por eso que cuando nosotros tratamos este tipo de temas, tiene que quitarse los juegos de manera paulatina, no puede ser un cambio brusco, tiene que ser de manera, este tipo de problemas tienen que ser siempre tratados con un especialista, y en algunos casos incluso se necesita de medicación para poder controlar a estos niños. Primero partamos por el punto de que si bien todo, como decía hace un momento, toda actividad de diversión y recreación es parte fundamental del desarrollo del ser humano, hay que tener en cuenta que el juego aumenta las posibilidades de maduración y de sociabilización. Entonces, todo tiene que tener un límite. Si bien estas actividades que me comentas tú del juego, de saltar y de bailar, puede uno permanecer horas, pero ojo, hablemos de control. ¿Hasta qué momento puedo yo controlar ese tipo de juegos, entre comillas? Todo, absolutamente todo tiene que tener control, porque si no ya reemplazamos las actividades sanas por actividades totalmente nocivas. ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el tratamiento cuando ya llegas a la ludopatía? Sí, bien. Primero que nada, los padres tienen que ser modelos de sus hijos. Porque yo he visto que tenemos la bodega del costado, tenemos la tiendita del vecino, y hay estas famosas maquinitas donde tú metes 10 centavitos y la maquinita te bota un montón de moneditas. Yo he visto a madres de familia jugar, entre comillas, con sus hijos. Entonces, como modelo, ¿qué estás enseñándole tú a tus hijos? Entonces, ¿cómo puedes tener el control si yo he visto mamás que hasta golpean la maquinita para que le salgan más moneditas? Entonces, ojo, que estás enseñándole ahí dos cosas, nocivas y negativas. Uno, que no se está esforzando para ganarse el dinero. Dos, le estás enseñando a jugar un juego que con el tiempo se puede tornar incontrolable y nocivo. Entonces, los padres tienen que ser buen modelo y tienen que tener la autoridad moral para saber corregir a sus hijos. Es sumamente importante, porque yo como padre probablemente tengo una adicción, de repente llego ebrio, de repente acudo a estos casinos y le digo a mi hijo, no juegues, pero yo como padre no estoy brindando un modelo adecuado. Estos juegos, ¿por qué los chicos acuden a estos juegos? Porque hay carencia afectiva. Están llenando un vacío. Están llenando un vacío, efectivamente. Entonces tendríamos que evaluar y tendríamos que preguntarnos cómo está funcionando nuestra dinámica familiar. Como familia, ¿es una familia unida, una familia donde hay comunicación? Donde se almuerza, se desayuna. Sin televisión. Se cena, sin televisión. Porque muchas familias dicen, sí, nosotros pasamos tiempo en familia, vemos televisión juntos, muy bien, pero ¿qué cosa haces? Shh, cállate, déjame escuchar. Y entonces no hay comunicación.
no conversamos. No Entonces nos hay que sentamos a desconectar almorzar. todos los aparatos tecnológicos, celulares, televisión, computadoras y conectarnos con nuestra familia, con nuestros hijos. Volvemos a la famosa frase calidad y no cantidad. Tú puedes permanecer 30 minutos con tus hijos, pero pregúntate si me estoy interesando por sus hobbies, por sus intereses, si me estoy preocupando si tiene enamorada, si tiene enamorados, si de repente necesita una orientación mía, si necesita un consejo. Entonces, como padres tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que, como hace un momento yo te decía, nosotros no hay mejor medicina que el amor, que la comunicación, que el respeto, ¿no? El respeto es sumamente importante dentro de las familias. ¿Cómo yo pretendo como padre establecer normas, establecer reglas, si yo como padre no sé respetar esas reglas? Si yo digo, no hablen lisuras en casa y ando diciendo lisuras. Diciendo lisuras en casa, ¿no? Entonces, tiene que haber congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Entonces, ese es un tema sumamente importante y sumamente preocupante. Le agradecemos, doctora, por haber participado acá en Tu Amigo Sisol. Estamos con el doctor Claudio Mori. La Semana Santa la celebramos los cristianos, los católicos. Es la fiesta más importante a nivel universal, ¿no? A nivel mundial es la fiesta más importante. Bueno, para mí sí. ¿No? Es la fiesta más importante. Y muchas personas se van pues de campamento, otras se quedan en casa, pero siempre hay gran cantidad de alimento que consume las personas y sobre todo pescados, mariscos, ¿no? Y esto produce enfermedades, ¿no? Cuando se hace en exceso. Uh-huh. Se producen infecciones intestinales, diarreas alérgicas y problemas alérgicos en general de la piel, ¿no? Hay que maximizar las medidas preventivas higiénicas, sobre todo cuando uno sale de la ciudad, va a campamentos, va a la playa, entonces hay que reforzar las medidas preventivas como el lavado de las manos. ¿Cuáles estas medidas preventivas? El lavado de las manos antes y después, antes de las comidas, antes y después de los servicios higiénicos, tener cuidado con los cubiertos, el agua hervida, ¿no? Hay una serie de, muchas veces, de detalles de preventivos que pueden evitarnos una serie de problemas, ¿no? Como sucede igual en la diarrea del viajero. ¿Y qué medidas debemos adoptar antes de consumir pescado? Bueno, el pescado primero debe estar en condiciones normales, ¿no? No vaya a ser un pescado que esté ya pasado o podrido, ¿no? Pero el pescado, nosotros comemos el ceviche, por ejemplo, es un pescado crudo, ¿no? Entonces, ¿y eso no puede hacer daño, el pescado crudo? Bueno, si el pescado es manipulado por personas que tienen gérmenes en sus manos o parásitos, o eliminan parásitos por el intestino, obviamente vamos a estar expuestos, ¿no? El limón que le echamos al ceviche, ¿cocina el pescado? O sea, puede... No, tiene una acidez muy, muy baja, como para producir algún grado de protección importante. La acidez del estómago sí es importante para evitar las infecciones intestinales, ¿no? Las personas que toman antiácidos, bloqueadores H2 o inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, al subir el pH, la acidez del estómago, se ponen en riesgo de adquirir infecciones intestinales, porque la acidez del estómago es un mecanismo de defensa para esos gérmenes que ingresan normalmente por la boca. Doctor Claudio Mori, ¿qué enfermedades son las que más se registran en Semana Santa? Infecciones intestinales, ¿no? Para esas infecciones intestinales hay que guardar ciertas medidas preventivas, ¿no? Primero, si compramos pescado, ver si el pescado está fresco, ¿no? Y tomar las medidas generales, preventivas, que generalmente recomendamos para evitar las infecciones intestinales, como es el lavado de las manos, ¿no? El hervir el agua, la higiene al usar los servicios higiénicos, lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos, ¿no? Claro, cuando se van de campamento no tienen acceso a agua, muchas han tenido veces, que claro, llevar... Entonces se liberalizan, digamos, esas medidas, ¿no? Como que
se descuidan esas medidas tan simples y tan poderosas para prevenir intestinales y el problema se presenta. Por eso es que se presentan mayormente las Claro. infecciones intestinales. ¿Cuál es el tratamiento que se le da? El tratamiento de una diarrea aguda es igual en cualquier caso, incluso en la diarrea del viajero, ¿no? La mayoría de las diarreas agudas, de las infecciones intestinales agudas, el tratamiento es hidratación. Y la mayoría son procesos autolimitados que duran 1 o 2 días y es suficiente con usar una rehidratación, una sal, que puede, en cualquier sitio ahora se puede encontrar estos... Sales rehidratantes. No, más fácil que encontrar una sal rehidratante, un Gatorade, hasta una Coca-Cola puede suplir parcialmente a un suero oral, pero el Gatorade y los otros que conocemos también, ¿no? Hay que evitar la deshidratación, porque la deshidratación es la que, si no la controlamos, es la que puede traer más problemas y hacer que el paciente tenga que requerir a un servicio médico para una atención ya por un médico. Pero algunos procesos no son autolimitados, duran un poco más, entonces en ese caso puede ser recomendable usar un antibiótico, ¿no? Generalmente lo que usamos es una quinolona, ciprofloxacina por 3-4 días y un antidiarreico tipo succinilcilato y bismuto. Le agradecemos, doctor, por los consejos que nos ha dado. Y así llegamos al final de Tu Amigo Sisol, no sin antes aconsejarte, como nos dijeron la doctora Soledad Valverde y el doctor Claudio Mori, que te cuides. En el caso de ludopatía hay que vigilar a nuestros hijos, hay que tener más control, hay que poner límites, pero con mucho amor y mucha comprensión, pero también desde niños, ¿no? Para que tengamos unos buenos jóvenes y no nos lleve a este tema de la ludopatía. Y en el caso de las intoxicaciones alimentarias por Semana Santa, recuerden lavarse las manos antes de la preparación de los alimentos, escoger un buen pescado y las conservas que compre usted en los establecimientos tiene que ver la fecha de vencimiento. Lleve, los que se van de viaje, de paseo, lleve agua embotellada, ¿no? Para que puedan lavarse las manos, lleven agua suficiente. Y así llegamos con estos consejos al final de Tu Amigo Sisol. Me faltaba un consejo: no tome demasiado. No tome demasiado porque puede llevarlo a la muerte. Gracias por escucharnos y retornamos la próxima semana aquí en Tu Amigo Sisol.